Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. El Château de l'Amour se alzaba como una reliquia de la antigua realeza, con sus torres de piedra perforando el cielo de Vermont, cubiertas de hiedra y bañadas por la luz dorada de una tarde de octubre. Los vastos terrenos del castillo, adornados con jardines meticulosamente cuidados y robles centenarios, resplandecientes en tonos carmesí y ámbar, creaban el escenario perfecto para la boda más esperada de la temporada. En el interior, el gran salón resplandecía de opulencia. Las lámparas de araña de cristal proyectaban reflejos brillantes sobre el suelo de mármol. Rosas blancas rebosaban de jarrones dorados, y el susurro de 300 invitados, figuras influyentes de Burlington, magnates y algunos periodistas, llenaba el aire de expectación. Hoy, Savannah Green, una estrella emergente del diseño de interiores, se casaba con Carter Weston, el encantador heredero de una dinastía política. El pueblo lo llamó un cuento de hadas, pero la verdad era mucho más compleja. Savannah estaba sola en la suite nupcial, su reflejo brillaba en un espejo alto con un marco dorado barroco. Su vestido de novia, una obra maestra de seda color marfil y encaje bordado a mano, se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. El corpiño ajustado caía en cascada como un río de luz de luna. Un delicado bordado, de su propio diseño, representaba vides y flores estrelladas, un homenaje a los jardines que había amado de niña. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante recogido, con suaves rizos enmarcando su rostro, y sus ojos color avellana, habitualmente penetrantes y creativos, se habían suavizado bajo la intensidad del momento. A los 29 años, Savannah se había forjado una reputación creando espacios que contaban historias. Casas, galerías, hoteles boutique, cada diseño era un testimonio de su don para transformar el caos en belleza. Hoy creía que sería su oportunidad de diseñar su propio futuro, uno meticulosamente planificado. Se ajustó el broche de perla del velo, con los dedos firmes aunque el pecho le temblaba. El peso del día la oprimía, no solo el vestido ni las expectativas, sino la promesa de una vida con Carter. Él había entrado en su mundo hacía 2 años como una tormenta de encanto y ambición, y su sonrisa fácil la había destrozado. Como hijo del alcalde, Carter vivía con la confianza de quien sabía que todas las puertas se le abrirían. Su compromiso, anunciado hacía 6 meses, le pareció el siguiente paso natural, una alianza entre iguales. O eso creía ella. Su padre, un promotor inmobiliario con contactos en todo el estado, se mostró radiante ante el matrimonio, viendo en Carter a un hombre capaz de enaltecer el legado familiar. Savannah había visto algo más amable, una compañera que decía compartir sus sueños. Abajo, Carter se manejaba con la multitud como un profesional. Su smoking a medida resaltaba sus anchos hombros y su cabello dorado. Estrechó manos, intercambió chistes y aceptó las felicitaciones con una sonrisa que nunca se le iluminó los ojos. Para los invitados, era el novio perfecto, un niño mimado en un imperio político. Para sí mismo, era un hombre cerrando un trato. Casarse con Savannah no fue solo una cuestión de amor. Se trataba de conseguir un contrato con la empresa de su padre, un acuerdo que invertiría millones en los negocios inmobiliarios de su familia. La boda era un medio para un fin, una actuación que él había perfeccionado. Entre los padrinos, Noah Brooks destacó, no con la audacia de Carter, sino con su presencia serena. Amigo íntimo desde la universidad y padrino de Carter, Noah irradiaba calma, con sus profundos ojos marrones observándolo todo y una sonrisa cortés contenida. Ingeniero estructural que había pasado los últimos 3 años construyendo puentes en rincones remotos del mundo, había regresado a Burlington para este día, aunque no por voluntad propia. Había conocido a Savannah antes que a Carter. Su amistad se forjó en las aulas de Dartmouth y en las sesiones de estudio nocturnas. Una vez compartieron sueños con un café barato, debatieron sobre arte y funcionalidad, y rieron hasta el amanecer. Noah la había amado desde entonces, un amor silencioso e inquebrantable que nunca se atrevió a expresar. Cuando Carter, audaz e implacable, la invitó a salir, Noah dio un paso atrás, dejando su corazón en el trabajo y la distancia. Ahora, a la sombra de su boda, sentía el dolor de todos esos años. La ceremonia estaba a solo unos minutos. Un cuarteto de cuerdas comenzó a tocar el canon de Pachelbel, sus suaves notas flotando como una marea por el salón. Los invitados se giraron hacia el pasillo,
con el rostro iluminado por la expectación. En la suite nupcial, Savannah se miró por última vez al espejo. Su ramo de rosas blancas y eucalipto temblaba levemente en sus manos. Estaba lista, o eso creía. Al bajar la escalera de caracol, su teléfono, olvidado en una silla de terciopelo, empezó a vibrar. Estuvo a punto de apagarlo, pero el caos de la mañana la había hecho olvidar. Curiosa, se detuvo, con el vestido arremolinándose a sus pies, y lo cogió. Una llamada perdida de Carter. Qué extraño, pensó. Ya debería estar en el altar. Una notificación del buzón de voz parpadeó en la pantalla. Su dedo dudó, luego presionó reproducir. La voz de Carter era baja, urgente, no estaba dirigida a ella. Elise, escucha. Lo tengo bajo control. El contrato con su padre se firmará la semana que viene, y luego terminaré. Cancelaré la boda. ¿Alguna razón clara, como diferencias irreconciliables? Tú y yo podemos retomarlo donde lo dejamos. Solo quédate callado hasta entonces. Las palabras cortaron como un cuchillo, afiladas y deliberadas. Savannah contuvo la respiración, sus dedos aferraron el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Elise. La ex de Carter, aquella que él juraba que era cosa del pasado, un capítulo cerrado antes de conocerse. Cada promesa, cada conversación nocturna, cada momento de confianza se deshizo en segundos. No se casaba con ella por amor. La estaba usando a ella, a su familia, a su futuro, para su propia ambición. Y planeaba descartarla en cuanto consiguiera lo que quería. Su visión se nubló, no por las lágrimas, sino por una claridad fría y cortante. La traición la quemaba, pero en el fondo se percataba de que casi se había comprometido a mentir. Podía irrumpir en el pasillo, confrontarlo delante de todos, dejar que su dolor explotara en gritos y acusaciones. Pero Savannah no se derrumbó así. Había dedicado su vida a crear belleza a partir de lo roto, y no permitiría que este momento la convirtiera en un espectáculo. Dejó el teléfono con delicadeza, el ramo se le resbaló de la mano y los pétalos se esparcieron por el suelo como estrellas fugaces. Salió de la habitación, con los tacones resonando contra el mármol, y se dirigió a las imponentes puertas de la ceremonia. La música subió de tono, los invitados se pusieron de pie y el oficiante alzó la mano en señal de bienvenida. Carter permaneció de pie ante el altar, con su sonrisa perfecta como una máscara, aunque un destello de inquietud cruzó su rostro al verla. Savannah se detuvo en el umbral, con el peso de 300 ojos sobre ella, susurros que susurraban como hojas al viento. Miró a Carter con una mirada firme, su sonrisa vaciló, su mano tembló a su costado. Ahora lo veía con claridad, el cálculo bajo le encantó, la fragilidad de su fachada. Sin decir palabra, se giró, con su vestido arrastrándose tras ella como una despedida, y salió del castillo. Se oyeron jadeos agudos y fragmentados. Carter la llamó por su nombre, con la voz quebrada por el pánico, pero ella no se detuvo. Las pesadas puertas se cerraron tras ella, silenciando el caos. Salió al aire de octubre, las primeras gotas de lluvia le rozaron la piel, frescas y purificadoras. El camino de grava crujió bajo sus pies, alejándola de la vida que casi había aceptado. No sabía dónde iba, solo que no podía quedarse. Su vestido se volvió pesado, el dobladillo empapado de barro, pero no le importó. La traición latía en su pecho, cruda e implacable, pero bajo ella se percibía un extraño alivio. Había escapado de una mentira, aunque eso significara adentrarse en lo desconocido. Noah, de pie cerca del altar, la vio partir. Mientras Carter gritaba y los invitados susurraban confundidos, Noah se movió sin dudar. Conocía a Savannah, su fuerza, su necesidad de espacio cuando el mundo se volvía demasiado. Tras deslizarse por una puerta lateral, con la lluvia empapándole la ropa, siguió el camino que sabía que ella tomaría. El invernadero oculto tras el rosal era a donde iría, un lugar olvidado, salvaje y tranquilo, igual que ella. La lluvia empezó a caer, gotas brillantes como pequeñas perlas que besaban suavemente el sendero de grava que se alejaba del Château de Eleamour. Savannah siguió caminando. Su otrora glorioso vestido de novia ahora pesaba, con el dobladillo empapado y manchado de barro. Cada paso resonaba con rabia y dolor, fundiéndose en una emoción que no podía identificar.
La voz de Carter en el buzón de voz aún resonaba en sus oídos, afilada como una cuchilla. El contrato con su padre se firma la semana que viene, y entonces terminó. Casi se había atado a un hombre que no la amaba, un hombre que la veía como un peón en su juego de poder, pero ahora, bajo el cielo gris, sentía un destello de libertad, aunque débil y frío. El sendero de grava la condujo a través del jardín de rosas, donde las últimas flores de la temporada inclinaban sus cabezas bajo la lluvia. No tenía un destino en mente, solo necesitaba alejarse de las miradas indiscretas de la multitud, los murmullos de los invitados y la sonrisa fingida de Carter. Sus tacones de satén resbalaban sobre las piedras resbaladizas, pero siguió adelante, su aliento formando tenues nubes en el aire fresco de octubre. Finalmente, se detuvo frente a un viejo invernadero, medio oculto por arbustos descuidados. El cristal estaba empañado por el tiempo, las enredaderas se enredaban en los marcos oxidados, y la puerta de madera se combaba como si fuera a derrumbarse con solo tocarla. Savannah la empujó, y las bisagras chirriaron en señal de protesta. Dentro, el espacio estaba en silencio. Solo el rítmico golpeteo de la lluvia sobre el techo de cristal y el tenue olor a tierra húmeda agitaban el aire. Se encontraba entre plantas marchitas en macetas, con algunas orquídeas secas elevándose hacia el cielo como recuerdos olvidados. Allí, por fin, podía respirar. Noah corrió bajo la lluvia, con el smoking empapado y pegado a sus hombros. Salió del gran salón en cuanto vio salir a Savannah, sin esperar las órdenes de Carter ni a que se calmaran los murmullos. Sabía que ella no volvería a la suite nupcial, que no se quedaría en el estacionamiento ni lloraría con nadie. Savannah siempre buscaba lugares donde poder verse a sí misma, y él presentía dónde podría estar ese lugar, el viejo invernadero, uno en el que la había visto detenerse durante una visita a un lugar para bodas semanas atrás. No sabía que la había hecho marcharse, pero la mirada en sus ojos al alejarse del altar, resuelta pero destrozada, fue suficiente para impulsarlo a actuar. La lluvia lo difuminaba todo, pero divisó su silueta a través del cristal empañado. Savannah se quedó quieta, su vestido blanco era un rayo de luz en la penumbra. Noah se detuvo en la puerta e inhaló profundamente para tranquilizarse. Quería preguntarle todo, qué había pasado, por qué se había ido, pero sabía que no necesitaba preguntas en ese momento. Empujó la puerta y las bisagras crujieron. Savannah no se giró, pero supo que era él. Los pasos de Noah, lentos y firmes, no se parecían en nada a la urgencia de Carter. Mantuvo la mirada fija en las orquídeas marchitas, conteniendo la oleada de emociones que la embargaban. Noah se detuvo a unos pasos, en silencio por un instante. Entonces, suavemente, su voz profunda rompió el silencio. «Estoy aquí si me necesitas». Las palabras eran sencillas, pero la sacaron del abismo. No necesitaba que la rescataran. No necesitaba que nadie analizara su dolor. Solo necesitaba a alguien dispuesto a estar a su lado, sin juzgarla. Se giró y lo miró por primera vez. Noah había cambiado en los últimos 3 años, hombros más anchos, rasgos más definidos y ojos cansados por los años en el extranjero. Pero su mirada era la misma, cálida, firme y sincera, como si pudiera ver incluso lo que ella nunca decía. «Gracias», susurró en voz baja pero firme. Yo solo necesitaba un lugar para respirar». Noah asintió, sin preguntar nada más. Se quitó la chaqueta empapada del smoking y la colocó sobre una silla rota. «No está mal el lugar», dijo, mirando el invernadero con una leve sonrisa. «Un poco salvaje. Un poco típico de ti». Savannah soltó una risa suave, breve pero auténtica. Los sobresaltó a ambos. «¡Qué salvaje!» «¿Verdad? Todavía me tomas el pelo como en la universidad». «Solo cuando te hace reír», respondió con un toque de travesura. Pero su mirada permaneció tierna, como si temiera romper la frágil paz. Se quedaron en silencio por un momento, el sonido de la lluvia llenó el silencio. Savannah estaba sentada en un banco de piedra, con su vestido de novia ondeando a su alrededor como una nube. Noah estaba cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos, dándole espacio. Ella lo miró, y los recuerdos regresaron como piezas de un rompecabezas olvidado hace mucho tiempo. En la universidad, Savannah y Noah habían sido inseparables. Se conocieron en una clase de historia del arte, debatiendo sobre la Bauhaus y el minimalismo, hasta que el profesor tuvo que interrumpirlos. Por las noches, en la biblioteca,
Compartían café tibio y sueños ambiciosos. Ella quería diseñar espacios que contaran historias. Él quería construir puentes que conectaran el mundo. Noah siempre tenía una forma especial de hacerla reír, ya fuera con un chiste tonto o una observación aguda sobre una pintura que estaba analizando. Una noche nevada, se sentaron en un banco fuera del campus, y Noah la miró un instante más de lo habitual. Ella sintió algo entonces, una chispa indefinida, pero él apartó la mirada y el momento pasó. Noah casi le había dicho que la amaba. Fue durante la primavera del penúltimo año, mientras se preparaban para una exposición estudiantil. Ensayó las palabras docenas de veces, pero antes de que pudiera decirlas, apareció Carter, seguro, audaz y sin complejos. Invitó a Savannah a cenar. Ella aceptó, y Noah dio un paso atrás, diciéndose que se merecía a alguien que se atreviera. Cuando Savannah y Carter empezaron a salir, Noah mantuvo las distancias, apareciendo solo en reuniones grupales. Después de graduarse, aceptó un trabajo en el extranjero, construyendo puentes en lugares remotos, dejando atrás el recuerdo de ella como una canción inconclusa. Hoy, en su boda, fue la primera vez que la vio en 3 años. «No me vas a preguntar por qué, ¿verdad?», preguntó Savannah, llevándolos de vuelta al presente. Lo miró, buscando. Noah se encogió de hombros, un gesto familiar de los viejos tiempos. «Me dirás cuando estés listo, ¿o no? De todas formas, no estoy aquí para presionarte». Le dedicó una sonrisa cansada. «No has cambiado, siempre supiste cuándo callar». «No siempre», dijo, bajando la voz. «Hubo momentos en que debí haber hablado, pero no lo hice». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas con todo lo que no se había dicho. Savannah sintió que el corazón se le aceleraba, pero no se atrevió a profundizar, todavía no con la herida de Carter aún fresca. Se puso de pie, alisándose el vestido, aunque estaba arrugado y embarrado. «No puedo volver», dijo con firmeza. «Hoy no». «Pues no lo hagas», respondió Noah, «pero no puedes quedarte aquí toda la noche. Hace frío», y señaló su vestido. «Ese atuendo no es precisamente impermeable». Ella se rió, más fuerte esta vez. «¿Tienes un plan, Brooks? ¿Me ayudarás a escapar?» «Quizás», dijo, y su sonrisa iluminó la habitación. «Mi familia tiene una cabaña no muy lejos de aquí. Nadie la conoce, ni siquiera Carter. Podías descansar, pensar o no pensar en absoluto». Savannah dudó. La idea de dejarlo todo, el castillo, la ceremonia, las escaleras, era tremendamente tentadora, pero no estaba segura de estar lista para apoyarse en nadie, ni siquiera en Noah. Sin embargo, cuando lo miró a los ojos, solo vio una sinceridad silenciosa y se dio cuenta de que aún confiaba en él, como hacía tantos años. «De acuerdo», dijo, «pero si tu cabaña tiene ratones, me voy al castillo». Noah rió y levantó las manos en un gesto de rendición. «Nada de ratones, lo prometo». «Vamos, antes de que ambos pillemos neumonía». Salieron del invernadero, mientras la lluvia seguía cayendo sin parar. Noah le echó la chaqueta sobre los hombros, aunque estaba empapada y apenas abrigaba. Savannah caminaba a su lado, con una sensación a la vez desconocida y reconfortante. No sabía qué le aguardaba, pero por primera vez ese día, no se sentía sola. Al salir de los terrenos del castillo, sus figuras se desvanecieron en la cortina de lluvia, dejando atrás el invernadero y las orquídeas marchitas como silenciosos testigos de un nuevo comienzo, uno aún indefinido. Savannah aún no sabía que, en los días venideros, la cabaña de Noah se convertiría en el lugar donde se reencontraría consigo misma, y quizás algo aún más profundo por descubrir. La lluvia había parado cuando Noah condujo su vieja camioneta por un sendero a la sombra de los pinos, que conducía a la cabaña de madera de su familia, escondida junto a un pequeño lago en las afueras de Vermont. Los faros iluminaron los troncos empapados por la lluvia, una modesta casa con techo inclinado y un porche desgastado. Savannah estaba sentada en el asiento del copiloto, vestida con un suéter enorme y unos vaqueros que Noah había sacado de la maleta. Su vestido de novia, antes lujoso, ahora arrugado y sucio, yacía en el maletero como una reliquia de una vida que había abandonado. Miraba por la ventana, con el corazón apesadumbrado, pero extrañamente aliviado, como si cada pino que pasaba la alejara un poco más del castillo, de Carter, del dolor. Noah estacionó y apagó el motor.
La miró y dijo con una leve sonrisa, bienvenida al medio de la nada, tal como te prometí. Zona libre de ratones. Savannah esbozó una leve sonrisa, con la mano aún agarrada al cinturón de seguridad. Menos mal, porque si veo uno, estás durmiendo en el porche. Salió, respirando el aire fresco que olía a pino y tierra húmeda. El lago brillaba bajo la luz de la luna, y la cabaña, aunque rústica, emanaba una calidez acogedora. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura, aunque solo fuera temporalmente. Dentro, la cabaña era sencilla pero acogedora, con suelos de madera pulida, una chimenea de piedra y sillones desgastados alrededor de una vieja mesa de centro. Noah encendió una fogata, y el resplandor anaranjado se extendió por las paredes. Le entregó una taza de té de menta, y el vapor se elevó en el aire. Descansa, le dijo con dulzura. Mañana puedes decidir tu próximo paso, o no decidir nada. Savannah asintió, abrazando la taza como un ancla. Se sentó junto a la chimenea, observando las llamas parpadear, y se dejó envolver por la quietud de la cabaña. Noah no la presionó con preguntas, no intentó arreglar nada. Su silencio fue lo más reconfortante que tenía. Los días siguientes transcurrieron como un sueño lento y surrealista. La noticia de que Savannah había abandonado su boda se difundió rápidamente. Los tabloides azotaron los titulares sobre la novia fugitiva y los votos rotos del hijo del alcalde. Su teléfono, ahora apagado, seguramente estaba inundado de mensajes de amigos, familiares y del propio Carter. Pero en la cabaña, no había señal, ni reporteros, solo el canto de los pájaros matutinos en el suave chapoteo del agua del lago. Savannah sintió que se estaba deshaciendo de las capas de novia traicionada que el mundo le había impuesto. Noah se adaptó a la perfección a su nuevo ritmo. Por las mañanas, visitaban el mercado de agricultores de un pueblo cercano, donde nadie sabía del drama de Burlington. Savannah elegía tomates maduros y ramitas de cilantro, mientras Noah se burlaba de ella por inspeccionar cada manzana como una científica. Sigues siendo perfeccionista, decía él, arqueando una ceja al ver que ella rechazaba una ligeramente torcida. Y sigues siendo perezosa, replicaba ella, lanzando una manzana a su cesta, haciéndolos reír a ambos. Esos momentos, ligeros y despreocupados, le recordaban a la universidad, cuando eran mejores amigos, antes de que el amor y la traición lo complicaran todo. Por las noches, cocinaban juntos en la pequeña cocina de la cabaña. Noah resultó ser un cocinero sorprendentemente hábil, cortando cebollas con la precisión de un ingeniero. Savannah, mientras tanto, jugaba con las especias, convirtiendo ingredientes sencillos en platos aromáticos. Comieron a la luz de las velas en una mesa de madera, hablando de cosas sin importancia, una película clásica, una canción en la radio o aquella vez que se quedaron atrapados en un ascensor del campus. Savannah notó que reía más. El dolor que sentía no había desaparecido, pero se estaba desvaneciendo poco a poco. Junto al fuego, se sentaron uno frente al otro, con vino tinto en la mano. Noah compartió historias sobre los puentes que había construido en el sudeste asiático y sobre los pueblos donde los niños corrían tras él pidiéndole dulces. Savannah habló de su proyecto de diseño más reciente, un hotel boutique en Boston, donde transformó un antiguo almacén en un espacio lujoso. Sus historias se entrelazaron, sin mencionar a Carter ni la boda, pero llenas de una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Una noche, mientras el fuego se apagaba, Savannah se volvió hacia Noah y le dijo, no tienes que hacer todo esto, ¿sabes? Cuidarme. No quiero ser una carga. Noah negó con la cabeza, con una mirada dulce pero firme. No eres una carga, Savannah. Eres alguien con quien quiero estar. Aunque fuera así. Las palabras le dieron un vuelco el corazón, pero solo asintió, demasiado asustada para responder. Una parte de ella temía que esta cercanía fuera una vía de escape temporal, una forma de llenar el vacío que Carter había dejado. Pero cuando miró a Noah a los ojos, no vio compasión, solo sinceridad. Y eso la reconfortó y la confundió a la vez. Aunque los días en la cabaña la estaban sanando, Savannah no podía acallar un miedo silencioso que crecía en su interior. Se preguntaba si se apoyaba en Noah como un salvavidas, un refugio tras la tormenta. Cada vez que la hacía reír, cada vez que limpiaba los platos en silencio o arreglaba la ventana chirriante, su corazón se rompía un poco más. ¿Pero era real? ¿O solo consuelo disfrazado de conexión?
Le preocupaba que, una vez que las heridas sanaran, se diera cuenta de que realmente no necesitaba a Noah. O peor aún, que al final pudiera lastimarlo. Noah, por su parte, cargaba con su propio miedo. Amaba a Savannah desde la universidad. Aunque había ocultado ese sentimiento durante años, nunca se había desvanecido. Estos días, con ella riendo, sentado junto a él junto al fuego, parecían un sueño. Pero sabía que Savannah seguía sufriendo, y temía que, una vez que se reencontrara consigo misma, se marchara, tal como había dejado su vida 3 años atrás. Quería decirle que no solo era amable, que la amaba, pero temía romper la delicada paz entre ellos. Así que, en cambio, guardó silencio y dejó que sus momentos de tranquilidad hablaran por él. Una tarde, mientras paseaban por el lago, Savannah se detuvo a contemplar el agua quieta. «Noah», preguntó en voz baja, «¿crees que me estoy escondiendo si me quedo aquí demasiado tiempo?» Él la miró, el viento le alborotaba el pelo. Huir no siempre es malo. A veces, es simplemente la manera de volver a casa. Sonrió levemente, pero no respondió. Sus palabras la conmovieron profundamente, pero aún no estaba lista para afrontarlo. Siguieron caminando, hombro con hombro, el silencio entre ellos lleno de cosas no dichas. Los días en la cabaña se alargaron hasta una semana, luego 10 días. Savannah empezó a sentirse ella misma de nuevo, no solo como una novia abandonada, sino como la mujer que amaba los colores, los cuadernos de dibujo y las mañanas tranquilas con una vieja amiga. Noah se convirtió en su ancla, no porque intentara arreglarla, sino porque la dejó sanar a su manera. Una noche, sentada junto al fuego, Savannah cogió uno de los viejos cuadernos de dibujo de Noah, lleno de diseños de puentes que él había dibujado a lo largo de los años. Hojeó las páginas, sorprendida por el detalle y la imaginación. «Nunca me hablaste de esto», dijo, trazando uno de los dibujos con el dedo. Noah se encogió de hombros, aunque sus ojos se iluminaron. «Son solo ideas, aún no lo suficientemente buenas para construirlas». «Son hermosas», dijo con tranquila convicción. «Deberías creer en ellas, como creíste en mí». Noah la miró y, en ese momento, quiso decírselo todo, que no solo creía en ella, sino que la amaba. Lo había hecho desde hacía mucho tiempo, pero solo sonrió y dijo, «Quizás algún día». Siguieron hablando mientras el fuego crepitaba, y Savannah sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior, aunque aún no estaba lista para expresarla. Lo que no sabía era que, en los días venideros, esta silenciosa cercanía los llevaría a una nueva encrucijada y a desafíos que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. 2 semanas después de que Savannah se marchara del castillo de Château de l'Amour, se sentó en el porche de la cabaña de Noah, con una taza de café caliente en la mano, contemplando el lago brillar bajo el sol invernal. El aire de Vermont era gélido, pero sentía calor, no solo por el grueso suéter que Noah le había prestado, sino por la paz que había encontrado allí. Ya no revisaba su teléfono a cada hora, ya no se estremecía al oír pasar los coches. El dolor de la traición de Carter aún persistía, pero ya no la definía. Estaba aprendiendo a ser Savannah Green de nuevo, no la novia abandonada que los medios la etiquetaban, sino ella misma. Noah salió de la cocina con un plato de panqueques recién hechos. El aroma a mantequilla y jarabe de arce impregnaba el aire fresco. «Desayuno de campeones», anunció, colocando el plato frente a ella con una sonrisa. «Cómelos antes de que se enfríen». Savannah arqueó una ceja, fingiendo escepticismo. «¿Campeones, eh? ¿Es esta tu forma astuta de sobornarme para que lave los platos?» «Quizás», respondió Noah, acomodándose en la silla frente a ella, con una inconfundible picardía en sus profundos ojos castaños. «Pero tienes que admitirlo, estos panqueques valen varios platos». Se rió, interrumpiéndola y asintiendo con aprobación. Momentos como este, ligeros y familiares, se habían convertido en parte de su nueva vida en la cabaña. Noah ya no era solo un viejo amigo, se estaba convirtiendo en alguien esencial, aunque aún no estaba lista para admitirlo. Esa mañana, mientras limpiaban después del desayuno, Savannah recibió un correo electrónico en su bandeja de entrada. Había encendido su teléfono unos días antes, solo para ver cómo iba el trabajo, y este mensaje era de una inmobiliaria de Men. La invitaban a diseñar el interior de un resort de lujo junto al mar, un proyecto ambicioso con un presupuesto considerable y una visión de elegancia sostenible.
Savannah leyó el correo electrónico con el corazón acelerado. Esta era la clase de oportunidad con la que solía soñar, un proyecto que no solo desafiaría su creatividad, sino que también marcaría un nuevo comienzo, lejos de la sombra de Carter y aquella boda. Llamó a Noah, que estaba secando una sartén en la cocina. Tienes que leer esto, dijo, entregándole el teléfono. Quieren que diseñe un resort en Maine. Suena enorme. Noah hojeó el correo electrónico y le dedicó una sonrisa curiosa. Enorme, es decir, poco. Esto es aventura costera, ¿verdad? Ella asintió sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Dejó la sartén, cruzándose de brazos. Porque soy el ingeniero jefe del proyecto. Me contrataron hace unos meses para supervisar la construcción. No lo mencioné porque, bueno, pensé que necesitabas un poco de espacio primero. Savannah parpadeó, procesándolo. ¿Quieres decir que trabajaríamos juntos? Solo si tú quieres, dijo Noah rápidamente. Su voz tenía un matiz de cautela. No tienes que decidirte ahora, pero creo que serías increíble. Mejor que increíble. Ella lo miró, sintiendo la emoción y los nervios a flor de piel. Trabajar con Noah significaba extender su cercanía, pero también significaba salir de la seguridad de la cabaña. Respiró hondo y asintió. Lo acepto, pero tienes que prometerme que no me volverás loco con tus esquemas técnicos. Noah se rió, levantando una mano como si hiciera un juramento. Promételo, pero tienes que prometerme que no pintarás toda la obra de rosa. Ambos rieron, y en ese momento, Savannah sintió una chispa. No solo una oportunidad profesional, sino la oportunidad de construir algo nuevo, junto a Noah. Una semana después, Savannah y Noah llegaron a Maine, donde el proyecto del complejo turístico se encontraba en sus primeras etapas de planificación. El lugar era un tramo de costa escarpada, con acantilados que se perdían en el vasto Atlántico azul. La brisa marina traía un fuerte aroma a sal, y el sonido de las olas resonaba a su alrededor. Savannah estaba en la cima de una colina, cuaderno de bocetos en mano, plasmando sus primeras ideas. Paredes de cristal para dejar entrar la luz natural, madera reciclada para mayor calidez y una paleta de colores inspirada en el océano. Noah estaba a su lado, señalando mapas del terreno y explicando los sistemas de drenaje y los planos de cimentación. Trabajaron en sintonía, la creatividad de ella se fusionaba con el sentido práctico de él, como si llevaran años colaborando. Las siguientes visitas a las obras les dieron un nuevo ritmo. Recorrieron pueblos pintorescos, pararon en mueblerías locales en busca de inspiración y disfrutaron de un picnic junto a la playa con sándwiches, charlando sobre diseño y la vida. Savannah se encontró disfrutando de cómo Noah la escuchaba, de cómo le preguntaba sobre sus ideas sin imponerse jamás. No intentaba controlar las cosas como Carter. Noah la respetaba, y eso la hacía sentir realmente valorada, no solo como diseñadora, sino como persona. Pero su creciente cercanía también desató una tensión silenciosa, momentos cargados de emociones que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Una tarde, mientras inspeccionaba el terreno cerca de la playa, Savannah resbaló en una roca mojada. Noah la sujetó rápidamente, acercándola a él, y por un instante, sin aliento, permanecieron a centímetros de distancia, sus alientos mezclándose con el aire frío. Ella lo miró a los ojos y vio algo más profundo que la amistad. Su corazón latía con fuerza, pero retrocedió un paso, esbozando una leve sonrisa. El momento pasó. En su tercer día en Maine, tras una larga jornada de trabajo en la obra, se detuvieron en un acantilado para contemplar la puesta de sol. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Savannah estaba sentada en una roca, con el cuaderno abierto, pero no dibujaba. Pensaba en Noah, en lo importante que se había vuelto estas últimas semanas y en el miedo de que sus sentimientos fueran solo una reacción a un desamor. Noah se sentó a su lado, ni muy cerca ni muy lejos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, luego negó con la cabeza y rió suavemente. No lo sé. Todo va bien, pero me sigo preguntando si estoy haciendo algo mal. ¿Mal en qué?, preguntó, con la mirada tranquila pero seria. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Tengo miedo de apoyarme en ti porque estoy rota, porque Carter me lastimó y tú estabas ahí para recuperarme. No quiero que seas solo una salida.
Noah se quedó en silencio un momento, mirando el océano. Luego se volvió hacia ella, con la mirada fija. Savannah, no estoy aquí porque estés rota. Estoy aquí porque tú eres tú. Y he querido estar aquí, mucho antes de que todo esto sucediera. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, enviando ondas a través de su pecho. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir nada, Noah se inclinó. Le puso una mano suavemente en la mejilla y la besó. Fue un beso suave, pero intenso, como si hubiera esperado años por este momento. Savannah se sobresaltó, pero no se apartó. Ella le devolvió el beso, solo por un segundo, sintiendo la calidez, la sinceridad. Luego retrocedió un paso, respirando con dificultad. Noah, susurró con voz temblorosa. Necesito asegurarme de que esto no provenga de debilidad. Necesito tiempo. Noah asintió, sin decepción ni frustración. Esperaré, dijo simplemente, con la mirada fija. Esperaré lo que sea necesario. Ella sonrió con una mezcla de alivio y miedo. Eres demasiado bueno conmigo, dijo ella. A veces no sé cómo podré merecerlo. No tienes por qué merecerlo, dijo él. Solo sé tú mismo. ¿Basta? En los días posteriores al beso, siguieron trabajando codo con codo, pero algo había cambiado. Seguían bromeando, seguían debatiendo sobre materiales y diseños, pero ahora había miradas persistentes, silencios llenos de cosas no dichas. Savannah sintió que se le abría el corazón, pero seguía siendo cautelosa. Necesitaba saber que lo que sentía era real, no solo parte del proceso de sanación. Fiel a su palabra, Noah no la presionó. Seguía siendo el mismo, divertido, atento y paciente. Le llevaba café por las mañanas. Arreglaba los fallos de diseño sin quejarse y compartía historias de los puentes que soñaba con construir. Savannah se dio cuenta de que no solo le gustaba. Lo admiraba, su pasión, su fuerza serena, su bondad. Sentía que algo real se arraigaba en ella. Una noche, mientras revisaban planos en su oficina temporal de proyectos, Savannah miró a Noah y pensó, quizás esta no sea solo una nueva oportunidad de trabajo. Quizás sea un nuevo comienzo para ambos. Pero no lo dijo. Todavía no. Aún necesitaba tiempo, y Noah, tal como lo había prometido, seguía esperando. La costa de Men, a mediados de noviembre, ofrecía una belleza agreste. Vientos gélidos azotaban los acantilados, y el rompimiento de las olas abajo formaba una sinfonía implacable. Savannah se encontraba dentro de la oficina de proyectos temporal del Seaside Venture Resort, un contenedor de carga reutilizado con amplios ventanales con vistas al océano. Sus planos de diseño de interiores estaban desplegados sobre el escritorio. Bocetos del vestíbulo principal con ventanales de piso a techo y roble recuperado. Una paleta de azules y grises inspirados en el mar. Llevaba un suéter de cuello alto y vaqueros, el cabello recogido, la mirada fija en cada detalle. El trabajo se había convertido en su ancla. Una forma de recuperar el control tras el caos de las últimas semanas. Más que eso, la había acercado a Noah, quien ahora estaba en un rincón de la habitación, revisando mapas del terreno con un colega. Habían encontrado un ritmo desde aquel beso inesperado en el acantilado. Aunque Savannah aún mantenía la distancia emocional, no podía negar lo profunda que era su conexión. Fiel a su palabra, Noah no la presionó. Permaneció presente, trayéndole el café de la mañana, bromeando con ella cuando se obsesionaba con las medidas y compartiendo historias de los puentes que había construido. Pero hubo momentos, una mirada fija, un roce fugaz, que la hicieron latir con fuerza y se preguntó si finalmente estaba lista para seguir adelante. Ese día, el sitio bullía de actividad. El equipo estaba terminando los cimientos, y Savannah acababa de recibir excelentes comentarios de los desarrolladores sobre sus últimos diseños. Estaba discutiendo con Noah un ajuste en la pared para optimizar la luz natural cuando un miembro del personal entró con aire dubitativo. Señorita Green, dijo, aclarándose la garganta. Alguien viene a verla. En la puerta principal, Savannah frunció el ceño. ¿Quién es? ¿Tienen cita? Dijo llamarse Carter Beston, respondió el hombre bajando la voz. No tiene cita, pero es muy insistente. El nombre la golpeó como un puñetazo en el pecho. A unos pasos de distancia, Noah se tensó y su expresión se ensombreció.
Savannah respiró hondo, tranquilizándose. Gracias, le dijo al empleado. Enseguida voy. Entonces se volvió hacia Noah, con expresión tranquila pero insegura. ¿Puedes quedarte? Quiero encargarme de esto yo misma. Noah asintió, aunque ella notaba la tensión en su mandíbula. Si me necesitas, solo llámame, dijo en voz baja. Ella le dedicó una leve sonrisa antes de salir, con el frío viento del océano azotándole las mejillas mientras caminaba hacia la puerta principal. Carter lo esperaba allí, envuelto en un abrigo de lana de diseñador, con el pelo rubio perfectamente peinado y su característica sonrisa de confianza dibujada en el rostro, como si nada hubiera pasado. Pero Savannah vio la tensión en sus ojos, la forma en que se metía las manos en los bolsillos para ocultar su inquietud. Se detuvo a pocos metros de él, con los brazos cruzados y la mirada fría. Savannah, dijo Carter con voz suave, pero con cierta urgencia. Pareces, bueno, me alegro. ¿Qué quieres, Carter? Interrumpió, sin perder tiempo en cumplidos. No tienes por qué estar aquí. Dio un paso más cerca, pero se detuvo al ver que ella se ponía rígida. Sé que estás enojada y tienes todo el derecho a estarlo, pero vine a disculparme. Me equivoqué, Savannah. Lo que dije en ese mensaje de voz no lo decía en serio. Entré en pánico. La presión de mi familia, el trabajo, pero te quiero. Quiero arreglar las cosas. Savannah soltó una risa corta y seca, sin gracia. ¿Arreglar las cosas? Ibas a usarme para llegar a un acuerdo con tu padre y luego dejarme. ¿Crees que lo siento? Eso borra eso. Carter se estremeció, pero enseguida recuperó su encanto. Sé que te lastimé, pero piénsalo. Savannah, estamos bien juntos. Tú y yo éramos un equipo perfecto. Me postulo para alcalde y te necesito a mi lado, no solo por la imagen, sino porque de verdad te quiero de vuelta. Lo miró fijamente, finalmente entendiendo cada palabra. Carter no se arrepentía de lo que había hecho. Lamentaba que lo hubieran pillado. Con su campaña acercándose, necesitaba una historia de regreso perfecta. Necesitaba que la elegante novia traicionada estuviera a su lado y apareciera en las fotos de prensa. Ella negó con la cabeza, con voz fría y cortante. No me amas, Carter. Te encanta la idea de mí. Te encanta lo que puedo hacer por ti, pero no soy un apoyo para tu campaña. Adiós. Se giró para irse, pero Carter la agarró de la muñeca. Savannah, espera. Se soltó el brazo de un tirón, con fuego en los ojos. No me toques y no te acerques a mí nunca más. Carter abrió la boca para hablar, pero la mirada de ella lo silenció. Retrocedió un paso, y la sonrisa finalmente se desvaneció de su rostro. Tras un momento de vacilación, se dio la vuelta y caminó hacia su elegante coche que lo esperaba junto a la acera. Savannah permaneció allí, con la respiración entrecortada, sintiéndose triunfante y agotada a la vez. Se había enfrentado a él y había ganado. Pero al regresar a la oficina del proyecto, no tenía ni idea de que se avecinaba otra tormenta. Al día siguiente, un artículo explotó en línea con el titular: Savannah Green y Carter Beston se reencontraron tras la cancelación de su boda. El artículo citaba fuentes cercanas a la pareja que afirmaban que se habían conocido en Maine y que Savannah estaba considerando reconciliarse para apoyar su candidatura política. Una foto borrosa tomada desde lejos mostraba a Carter sujetándole la muñeca. Un momento desprovisto de contexto, que insinuaba intimidad donde no la había. El artículo se propagó como la pólvora, amplificado por las redes sociales y la especulación descontrolada. Savannah vio el artículo cuando un colega le envió el enlace por mensaje de texto. Hizo clic, sintiendo un nudo en el estómago. Ella sabía la verdad. Había rechazado a Carter. No hubo reencuentro, pero los medios habían pintado una imagen completamente falsa. Intentó llamar a Noah para explicarle, pero su teléfono sonó sin respuesta. Dentro de la oficina, Noah ya había visto el artículo. Leyó el titular, miró la imagen y sintió que algo se derrumbaba en su interior. Recordó a Savannah saliendo a recibir a Carter, recordó la tensión en sus ojos. Había prometido esperar, pero ahora regresaba el viejo temor de que ella eligiera a Carter, de que él solo hubiera sido una vía de escape temporal. El artículo, por muy engañoso que fuera, amplificó ese miedo.
No se atrevía a mirarla a la cara. No quería oírla confirmar lo que empezaba a creer. Sin decir palabra, Noah empacó su portátil y sus bocetos. Dejó una breve nota al jefe de proyecto diciendo que necesitaba unos días libres por motivos personales y abandonó la obra. Condujo de vuelta a Burlington, dejando atrás a Savannah y el proyecto. Esta vez fue él quien se marchó, no porque quisiera, sino porque pensó que era lo que ella necesitaba. Savannah supo que algo andaba mal en cuanto Noah no apareció a la mañana siguiente. Preguntó por ahí y un compañero le dijo que se había marchado repentinamente, alegando vacaciones. Su llamada seguía sin respuesta. Releyó el artículo, dándose cuenta de que debía haberlo visto, y se le encogió el corazón. Noah pensó que había vuelto con Carter. Lo malinterpretó y, en lugar de preguntarle, decidió desaparecer. Ella se sentó sola en la oficina, mirando el océano, sintiéndose impotente. Quería explicarle que no había vuelto con Carter, que empezaba a sentir algo real por él, pero Noah se había ido y ella no sabía a dónde había ido. El dolor de este malentendido era más profundo que la traición de Carter, porque esta vez involucraba a alguien a quien realmente quería. Savannah se puso de pie, con la determinación echando raíces. No dejaría que las cosas terminaran así. Encontraría a Noah, aunque eso significara cruzar todo Vermont o Maine. Le diría la verdad, no solo sobre el artículo, sino sobre sus sentimientos, que se estaba enamorando de él, aunque le hubiera costado demasiado darse cuenta. Pero primero, necesitaba un plan, y sabía exactamente por dónde empezar. La cabaña en el bosque, donde todo había comenzado. El cielo sobre Maine era de un gris invernal y plano cuando Savannah salió de la obra de Seaside Ventures, con su coche de alquiler deslizándose por la carretera que serpenteaba de vuelta a Vermont. Un viento frío entraba por una ventana agrietada, trayendo consigo el olor a sal y una profunda sensación de inquietud. El titular engañoso, Savannah Green y Carter Beston se reencuentran tras una boda cancelada, todavía le daba vueltas en la cabeza. Pero lo que más le dolía era el silencio de Noah. Había abandonado el proyecto sin decir palabra. Ni una sola llamada, ni un mensaje. Sabía que él había visto el artículo, sabía que creía que ella había vuelto con Carter, y la idea de que Noah, el hombre del que se había enamorado sin siquiera darse cuenta, creyera que lo había traicionado. Le dolía el pecho. No podía dejar que terminara así. Tenía que encontrarlo, y sabía exactamente por dónde empezar. La cabaña donde se habían recuperado juntos, donde se había reencontrado consigo misma. El camino de tierra que conducía a la cabaña le resultaba familiar, con los altos pinos erguidos bajo la luz mortecina. El corazón de Savannah latía con fuerza mientras aparcaba y contemplaba la pequeña casa de madera. Sin luces, sin humo saliendo de la chimenea. Salió, sus botas crujiendo contra la grava, y subió al porche. La puerta estaba cerrada con llave y las cortinas corridas. Llamó y lo llamó por su nombre. «Noé. ¿Estás ahí?» Pero solo el viento respondió. Asomándose por la ventana no vio nada más que oscuridad. Él no estaba allí. Se sentó en los escalones del porche, invadida por una oleada de impotencia. Había conducido durante horas, aferrándose a la esperanza de que él estuviera allí, de que pudiera explicárselo todo. Pero la cabaña estaba vacía, y no tenía ni idea de a dónde había ido. Respiró hondo, conteniendo las lágrimas. No había llorado al marcharse de la boda. No había llorado al enfrentarse a Carter. Pero ahora la idea de perder a Noah le hacía temblar las manos. Entonces recordó. Noah mencionó una vez que guardaba una llave de repuesto debajo de una piedra cerca del porche. Se apresuró a buscar, con dedos temblorosos mientras revolvía las piedras hasta que lo encontró. Una pequeña llave plateada y desgastada. Abrió la puerta y entró. El aroma a madera de pino y ceniza de chimenea vieja la envolvió como un recuerdo. La cabaña estaba tal como la recordaba, suelos de madera pulida, la chimenea de piedra y una mesa de centro con algunos libros de ingeniería de Noah apilados. Pero hacía más frío, extrañaba la calidez de los días que habían pasado juntos. Atravesó la cocina, donde habían cocinado y reído, y entró en la sala, donde se habían sentado junto a la chimenea contando historias. En la pared, vio el viejo mapa que Noah le había mostrado una vez. El que había fijado con chinchetas rojas que marcaban los puentes que había construido y los lugares que soñaba con visitar. Pero ahora había más cosas.
una entrada de cine de la comedia que vieron en el pueblo, un recibo arrugado del mercado con su nota en broma sobre manzanas, y una Polaroid de los dos junto al lago. Ella reía, y Noah la miraba con esa mirada tierna y desprevenida. Sus recuerdos, preservados como tesoros. Savannah tocó el mapa y finalmente se le saltaron las lágrimas. Noah no era solo un amigo. No solo había sido un refugio. La había amado. No con grandes gestos como Carter, sino con una paciencia silenciosa, como él se aferraba a los instantes más breves entre ellos. Y ella también lo amaba, aunque le había costado demasiado darse cuenta. No podía irse sin decírselo. Aunque él nunca volviera a leerlo, tenía que decirlo. Encontró una hoja de papel y un bolígrafo en la mesa de centro. Sentada bajo la suave luz de una lámpara de mesa, empezó a escribir. Las palabras brotaron libremente de su corazón sin vacilar. Noah, no sé dónde estás ahora mismo, ni si siquiera leerás esto, pero necesito escribirlo. Mereces la verdad, no solo sobre el artículo, sino sobre cómo me siento. Ese artículo era mentira. No volví con Carter. Vino a Men, me rogó que lo aceptara de nuevo, y le dije que no. Le dije que se fuera y no volviera jamás. Esa foto, con él tomándome de la mano, fue solo un momento en el que intentó impedir que me fuera, y me solté. No lo quiero, Noah. Nunca lo hice. No después de lo que hizo. Pero lo que necesito decirte no tiene que ver con Carter. Se trata de ti, de nosotros. Me costó mucho darme cuenta de que te quiero, no porque esté rota, no porque estuvieras ahí cuando me desmoroné. Te quiero porque eres tú, el hombre que me hace reír, que me escucha, que guarda los recibos del supermercado como si no tuvieran precio. Me encanta cómo me miras, tu paciencia, cómo crees en mí, incluso cuando yo no creo en mí mismo. Te dije que necesitaba tiempo y prometiste esperar. Pero ya no necesito tiempo, Noah. Te necesito. Si aún me amas, regresa. Encuéntrame, ya sea en Men o en cualquier otro lugar. Y si no, si te he hecho mucho daño, al menos déjame decirlo, completa y honestamente, te amo, Noah Brooks. Siempre te he amado, aunque no lo haya entendido hasta ahora. Savannah. Dobló la carta, con las manos ligeramente temblorosas, y la dejó en la mesa de centro, debajo del mapa. Echó un último vistazo a la cabaña, con la mirada fija en la silla donde Noah se sentó una vez, hablándole de puentes y sueños. Quería quedarse, esperarlo, pero sabía que tenía que regresar a Men. Tenía un proyecto que terminar, un futuro que afrontar. Necesitaba demostrar su fuerza, aunque le rompieran el corazón. Cerró la cabaña, metió la llave bajo la roca y se marchó. El sendero iluminado por la luna se extendía como una cinta hacia un futuro desconocido. En los días siguientes, Savannah regresó al complejo turístico en Men y se sumergió en el trabajo. Revisó planos, se reunió con contratistas y respondió correos electrónicos de los promotores. Pero cada noche, al regresar a su apartamento alquilado, revisaba su teléfono, esperando un mensaje, una llamada. No recibía nada. Se preguntaba si él había encontrado la carta, si la había leído o si ya había decidido que no valía la pena volver por ella. Pero Savannah no se rindió. Siguió adelante, siguió viviendo, y se aferró a la verdad que había vertido en esa carta. Lo que no sabía era que, allá en Burlington, Noah había regresado a la cabaña unos días después de su partida. Encontró la carta en la mesa, leyó cada palabra, y fue como la luz que regresaba tras un largo invierno. La volvió a leer, esta vez a la luz del fuego, y supo que no podía dejarla esperar más. Empacó sus cosas, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, y se subió a su camioneta. No sabía exactamente dónde estaba, pero sabía dónde la encontraría, en el resort que habían construido juntos, el sueño que compartían. Esta vez no se marcharía. Esta vez le contaría todo lo que había guardado durante años, y no la dejaría marchar otra vez. Un mes después de que Savannah dejara su carta en la pequeña cabaña, el Seaside Ventures Resort de Men se preparaba para su gran inauguración. Los otrora escarpados acantilados de la costa ahora enmarcaban una magnífica obra arquitectónica. Paredes de cristal que recibían la luz del océano, roble recuperado que aportaba calidez y detalles interiores que reflejaban la refinada visión de Savannah. El salón principal,
el corazón del resort, resplandecía bajo lámparas de araña inspiradas en las olas del mar, con suelos de mármol y pinturas abstractas que evocaban los tonos de un atardecer de Men. Este fue el resultado de meses de trabajo incansable, revisiones de diseño a altas horas de la noche, decisiones audaces y la convicción de que se podía construir algo hermoso a partir de los escombros del pasado. Savannah estaba en el vestidor, mirándose en el espejo. Llevaba un elegante vestido de seda azul océano, minimalista y nada que ver con el vestido de novia del que una vez se había alejado. Su cabello castaño ondeaba suavemente, y sus ojos color avellana brillaban con seguridad y un ligero nerviosismo. Estaba a punto de pronunciar el discurso inaugural, representando al equipo de diseño. Este era su momento, no solo para demostrar su talento, sino para declarar que había sobrevivido a los capítulos más oscuros de su vida, la traición de Carter, el titular falso y el silencio de Noah. Noah. Su nombre aún le conmovía. No había sabido nada de él desde que dejó la carta, aunque revisaba su teléfono cada noche, esperando un mensaje, una señal de que había leído sus palabras. Le había confesado su amor, le había dicho que no necesitaba más tiempo, pero su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Se dijo a sí misma que debía seguir adelante, concentrarse en el trabajo, pero cada vez que miraba al mar, recordaba ese beso en el acantilado, su mirada tierna y el mapa de recuerdos en la cabaña. Aún albergaba la esperanza, aunque débil, de que viniera. El gran salón estaba abarrotado, inversores, invitados VIP, periodistas y lugareños curiosos, ansiosos por ver el proyecto que había transformado la costa principal. El sonido de los violines flotaba en el aire, mezclándose con risas y el tintineo de las copas de champán. Savannah subió al escenario, iluminada por los focos como un faro en la noche. Respiró hondo y comenzó. Damas y caballeros, dijo con voz clara y serena, hoy es un día especial no solo porque inauguramos Seaside Ventures, sino porque presenciamos el poder de la renovación. Este proyecto comenzó con una idea sencilla: convertir un terreno salvaje en un espacio donde la gente pudiera encontrar paz y belleza. Pero para llegar hasta aquí, tuvimos que superar contratiempos, desafíos y momentos que casi nos destrozaron. La multitud asintió con la cabeza, con la atención fija en ella. Savannah habló del proceso de diseño, de cómo su equipo convirtió los bocetos en estructuras de largas noches y decisiones audaces. Nunca mencionó a Carter ni la boda cancelada, pero el peso de su viaje personal estaba presente, en cada palabra sobre levantarse tras una caída, sobre redescubrir quién era. Al acercarse al final de su discurso, sus ojos recorrieron la sala y entonces lo vio, Noah. Estaba de pie al fondo del pasillo, cerca de la entrada, vestido con un traje oscuro, con el cabello alborotado por el viento, sus profundos ojos castaños fijos en ella, con la respiración entrecortada y el pulso acelerado. Él estaba aquí, después de todo lo que había venido. Se tranquilizó y continuó, con voz más tierna ahora. No todos van por el buen camino desde el principio, pero si somos lo suficientemente valientes para alejarnos de lo que está mal, ya sea un diseño defectuoso o un giro equivocado en la vida, podemos encontrar lo que es verdaderamente correcto. Y hoy, estoy aquí para decir que siempre vale la pena luchar por lo correcto. El público aplaudió, pero Savannah apenas lo oyó. Observó cómo Noah avanzaba con suavidad entre la multitud. Para cuando ella bajó del micrófono, él la esperaba al pie del escenario, con los ojos brillantes como la luz de una hoguera. Noah, susurró ella con voz temblorosa. Él sonrió, una mezcla de ternura y pasión. Leí tu carta, dijo en voz baja, pero conmovida por el silencio que siguió. Y siento haberte hecho esperar. Savannah negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Estás aquí. Eso es todo lo que importa. Noah subió al escenario, indiferente a los cientos de ojos puestos en él. Estaba tan cerca que podía percibir el familiar aroma a cedro y algo único de él. Pensé que necesitabas tiempo, dijo, con la voz como una promesa. Pensé que tenía que protegerte o protegerme de amarte demasiado. Pero ahora sé que ambos necesitamos valentía. Tú tuviste la valentía de irte de esa boda. Tú tuviste la valentía de escribir esa carta. Ahora quiero ser valiente por ti. Se arrodilló y sacó una cajita de su bolsillo. Al abrirla, un anillo de plata brillaba bajo las luces del escenario con una pequeña piedra azul océano, igual que el mar afuera. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud, se extendieron los susurros. Pero Savannah solo oyó la voz de Noah.
Savannah Green, dijo, con la mirada fija en ella. Te he amado desde la universidad, desde que discutíamos sobre historia del arte y tomábamos café frío. Te he amado durante años separados. E incluso cuando pensé que te había perdido, quiero pasar mi vida amándote, construyendo sueños contigo, como construimos este resort. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Savannah mientras sonreía, la sonrisa más radiante de su vida. Sí, Noah, lo haré. Se puso de pie, le puso el anillo en el dedo y la abrazó. La multitud estalló en aplausos, algunos silbaron, pero lo único que Savannah podía sentir era el calor de Noah, su latido contra el suyo. Entonces la besó. Fue un beso profundo, sincero y feroz. Como todos los años de espera, el dolor y el anhelo se habían fundido en este momento perfecto. Después de la ceremonia, Savannah y Noah salieron al balcón con vistas al mar. La noche era fría, pero permanecieron juntos, con los dedos entrelazados. Savannah miró el anillo, rozando la piedra azul con el pulgar. «Lo elegiste por el océano, ¿verdad?», preguntó sonriendo. Noah asintió. «Para el océano y para ti. Lo compré después de leer tu carta, cuando supe que tenía que volver». Ella lo miró con los ojos llenos de amor. «Creí que no vendrías. Creí que te había perdido». «Yo también lo pensé», dijo en voz baja. «Cuando vi ese artículo, creí que habías elegido a Carter. Me fui porque me daba miedo afrontar la verdad. Pero cuando leí tu carta, Savannah, todo cambió. Me diste el valor para volver». Apoyó la cabeza en su hombro. «Ambos necesitábamos valor, ¿verdad? Para amar, para confiar, para empezar de nuevo». La besó en la frente y susurró, «Y lo hicimos». Se quedaron allí juntos, el océano brillando bajo la luz de la luna. Esto no era solo un final. Fue un comienzo. El resort, la carta, el beso en el escenario, cada uno un fragmento del viaje que los trajo hasta aquí. Savannah ya no era la novia fugitiva, y Noah ya no era el amigo silencioso. Ahora eran un equipo, listos para construir un futuro, no solo de madera y vidrio, sino de amor y confianza. Un año después de la gran inauguración de Seas Adventures, la cabaña familiar de Noah en la campiña de Vermont resplandecía con una magia serena. Los altos pinos que bordeaban el lago relucían bajo el radiante sol de octubre, con sus hojas doradas flotando como confeti de la naturaleza. El porche delantero se transformó en un altar de flores blancas, rosas, hortensias y gipsófilas, entrelazado con enredaderas verdes formando un delicado arco. Sillas sencillas de madera bordeaban el pasillo de césped, no más de 50 en total, reservadas para amigos cercanos, familiares y algunos colegas del proyecto principal. No había periodistas, ni flashes de cámaras, ni un castillo extravagante como el Château de Eleamour. Esta fue una boda pequeña e íntima, pura y genuinamente de Savannah Green y Noah Brooks. Dentro del acogedor dormitorio de la cabaña, Savannah se paró frente a un espejo de pared desgastado. El vestido que llevaba era diferente a todo lo que había usado antes. Un sencillo vestido de seda blanca, suave y fluido, con mangas de encaje transparente y un dobladillo que le llegaba justo por encima de los tobillos. No tenía cola ni capas de tul, solo elegancia, honestidad y gracia. Su cabello castaño caía en suaves ondas, coronado por una delicada corona de gitanos. En sus manos sostenía un ramo de flores silvestres, margaritas blancas, lavanda y grosella negra, recogido esa misma mañana con Noah junto al lago. Sus ojos color avellana brillaban, no de nervios, sino de pura y serena alegría. Esta vez, no estaba interpretando un papel. Caminaba hacia el hombre que amaba. Afuera, Noah estaba de pie bajo un arco floral, vestido con un traje gris claro, sin corbata y con el primer botón desabrochado para mayor comodidad. Parecía tranquilo, pero sus dedos se retorcían ligeramente, su única señal de anticipación. A su lado estaba el oficiante, un viejo amigo de la universidad que los conocía desde sus debates en la biblioteca y sus noches de café frío. Los invitados charlaban en voz baja, con risas que se mezclaban con las suaves notas de Claire de Lune, interpretada por un violinista local. El lago reflejaba la luz del sol y la brisa traía aroma a pino y lavanda. El año pasado había sido un viaje de conexión y redescubrimiento. Tras la propuesta pública de Noah en el resort, regresaron a Vermont y continuaron trabajando juntos,
No solo en proyectos de diseño e ingeniería, sino también en su relación. Pasaban las tardes junto a la chimenea de la cabaña, imaginando su futuro y garabateando planes en cuadernos desgastados. Savannah abrió un pequeño estudio de diseño en Burlington, especializado en proyectos sostenibles. Noah aceptó más contratos de puentes por toda Nueva Inglaterra, pero siempre volvía a casa. Aprendieron a amar no solo en los momentos románticos, sino también en los cotidianos, arreglando una puerta que rechinaba, discutiendo sobre los colores de pintura de la cocina, paseando por la orilla del lago al amanecer. Hubo momentos de duda. Savannah aún lidiaba con miedos, fantasmas de la traición de Carter y sus propias incertidumbres pasadas, pero Noah siempre le recordaba su fuerza. Él también tuvo que aprender a abrirse, a confesar que el miedo a perderla lo había llevado a alejarse. Pero ahora se encontraban con hechos, no solo palabras, como Noah llevándole café cada mañana o Savannah rehaciendo discretamente uno de sus planos del puente al ver que estaba atascado. Carter, ahora una figura política en apuros y sumido en un escándalo, había desaparecido de sus vidas. La prensa sensacionalista había pasado página. La paz los había encontrado, no porque buscaran atención, sino porque se buscaban el uno al otro, y en el otro encontraron un hogar. Mientras la música cambiaba a un estribillo más suave, la puerta de la cabaña se abrió. Savannah salió, y el mundo se detuvo. Noah la miró con el corazón latiendo con fuerza, no por nervios, sino por la incredulidad de que realmente fuera suya. Caminó lentamente por el sendero, la luz del sol se reflejaba en su cabello, su vestido brillaba como la luna. Los invitados se levantaron, algunos se enjugaron las lágrimas, pero Savannah solo vio a Noah. Con los ojos fijos en los de él, su sonrisa lo decía todo. Aquí es donde pertenezco. Ella lo alcanzó bajo el arco blanco. Noah tomó sus manos, cálidas y firmes. El eficiente comenzó, con voz rica y serena, hablando de amor, del camino que habían recorrido, de cómo se habían encontrado a través de errores y valentía. Pero Savannah y Noah apenas oyeron las palabras. Estaban perdidos el uno en el otro. Cuando llegó el momento de sus votos, Savannah habló primero. Su voz era fuerte y clara. Noah Brooks, la primera vez que entré a una boda, me marché porque sabía que no era mi lugar. Pero hoy no me alejo, camino hacia ti. Eres mi hogar, mi sueño, quien me hace reír en los peores días. Prometo amarte, confiar en ti y construir una vida contigo, llena de momentos como este. Las lágrimas brillaron en los ojos de Noah, pero sonrió, abrazándola con más fuerza. Su voz, al hablar, era baja y llena de verdad. Savannah Green, te he amado desde aquellas noches en la universidad, discutiendo sobre arte, tomando café frío. Te he amado durante los años que estuvimos separados, durante las veces que creí haberte perdido. Eres valor, eres luz, eres todo lo que siempre he soñado. Prometo estar ahí, no solo en los días fáciles, sino también en los difíciles. Dedicaré mi vida a hacerte feliz. Intercambiaron anillos, el de ella, el mismo azul océano de la propuesta, el de él, un sencillo anillo de plata con su nombre grabado. El oficiante sonrió, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Noah la abrazó. Su primer beso como marido y mujer no fue solo una promesa, fue una prueba de sanación, de crecimiento, de un amor hecho realidad a través del dolor y la distancia. Los invitados estallaron en aplausos, pero el mundo a su alrededor se desvaneció. Savannah solo sintió la calidez del beso de Noah, el latido constante de su corazón. La recepción se celebró a la orilla del lago, bajo hileras de faroles y largas mesas vestidas con manteles blancos. La comida fue sencilla pero deliciosa, pollo a la parrilla con hierbas, ensalada fresca, panes rústicos y un pastel de vainilla de 3 pisos con crema de mantequilla y flores silvestres. Una banda folk tocó melodías alegres y los invitados bailaron descalzos sobre el césped, con los niños riendo y los abuelos dando vueltas lentamente. Savannah y Noah compartieron su primer baile con Harvest Moon de Neil Young. Lentamente, con dulzura, se mecieron suavemente mientras él la hacía girar torpemente, riendo. Sigues siendo el peor bailarín, bromeó, pero aún así me elegiste, sonrió él, acercándola. Después, cortaron el pastel, lanzaron el ramo, la amiga de Savannah lo atrapó, y posaron para fotos al atardecer junto al lago, con una luz dorada que lo iluminaba todo con un cálido resplandor. Al caer la noche,
se sentaron junto a una fogata rodeados de sus seres queridos. La risa se elevó con el humo. Savannah se apoyó en el hombro de Noah, observando el titilar de las llamas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja, de haber tardado tanto en llegar. Noah le besó el pelo, sus ojos brillaban a la luz del fuego. Ni por un segundo. Cada camino, cada error, me llevó a ti. Tomaría ese camino 1000 veces si eso significara terminar aquí. Ella sonrió, apretándole la mano. Yo también. Miraron al cielo, las estrellas parpadeaban como sueños hechos realidad. Esta boda no fue solo un evento, fue una prueba de amor, de valentía, del tipo de futuro que dos personas pueden construir juntas, día a día, momento a momento, para siempre.